Pionono agridulce, un plato fresco, versátil, ideal para usar esas sobras que van quedando en la heladera, ideal también para las fiestas. Vamos a arrancar y vamos a hacer la masa, que es lo que me interesa que veas hoy. Vamos a llevar 4 huevos a la batidora con azúcar, una cucharada de miel y vamos a empezar a batir. Así es lo que te decía, punto letra, que yo levante un poco de la mezcla y casi que pueda escribir. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a agregar harina, un poco de harina y una pizquita de sal. Seguimos batiendo un poco más, incorporamos y armamos el pionono. Una pizquita de sal. Antes de arrancar con esto te quiero decir, esta es una masa básica de pionono. Si la querés hacer dulce, es dulce ya de por sí porque tiene azúcar y tiene miel, pero le podés agregar un poquito de extracto de vainilla para llevarla directamente a que sea postre. Nosotros vamos a hacerlo agridulce. También podría picarle hierbas, perejil, cibulet, no sé, eneldo y meterlo dentro de la mezcla para que quede como manchado. Listo. Bueno, tengo una placa con papel manteca enmantecada que tenía en la heladera. Vamos entonces a desparramar la mezcla, tratando de que nos quede bastante finito. Con una espátula vas desparramando y si no también te ayudas directamente con la gravedad, tratando de que te quede parejo. Bueno, dejamos unos minutitos que se asiente bien, que quede bien pareja y la llevamos a horno fuerte, alrededor de 200 grados, por aproximadamente 9 minutos. No la pierdas de vista. El pionono en el horno te dije que lo vigiles y después lo vas a dar vuelta así como hice yo en una rejilla y vas a dejar la placa sobre el pionono. Esto ya está frío y vas a ir de a poquito, con paciencia, despegando el papel. Perfecto. Tenemos la masa lista. Apenas doradito y esponjoso, húmedo. Perfecto. Vamos a pasar al relleno antes de que se nos seque. Si vas a hacer muchos de estos, ya que estás, para que conserven la humedad pones uno arriba del otro y si no te conviene taparlo. Yo lo voy a tapar un poquito. Perfecto, relleno. Tengo pavo que me sobró de los muslos, la parte más jugosa. ¿Cómo hago el pavo? Clic, clic, acá arriba. Y si no, puede ser pollo, puede ser jamón. Si querés también cómo hacer un rico pollo que te quede bien jugoso y sabroso. Clic, 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 clic. Y si no, lo que tengas en casa que te haya sobrado, lo puedes hacer vegetariano también. Entonces voy a procesar el pavo, que tiene mucho sabor. Directamente lo proceso. Me voy con el pavo a un bowl. Y voy a agregar 2 cucharadas de queso crema. Y también vamos a agregar mayonesa. Vamos sirviendo cantidad también, 2 cucharadas, 3 cucharadas. Puedes elegir hacer una alioli y queda súper. Y voy a picar eneldo. Puedes usar cibulet, perejil. Podrías rallar un poquito de limón también. Perfecto. No agrego sal. ¿Por qué? El pavo está hecho obviamente súper. Está súper condimentado, riquísimo. La mayonesa y el queso crema tienen sal, así que no agrego. Tampoco le hace falta pimienta porque tiene bastante sabor. Lo importante es que de qué carne partas, las cosas que vas a tener que agregarle a la salsita. Pero cuando tenés una carne que está súper sabrosa, listo, suficiente. Mayonesa, idealmente, te dije alioli, si no casera, como se hace la casera, clic, 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 clic.
Y si no te suscribiste a mi canal, no sé qué estás esperando, suscríbete porque la verdad que te estoy tirando receta tras receta tras receta. Mira, tengo para seguir con el arrollado pionono, tomates que estaban secos, que los hidraté en agua caliente y después los pasé a un bowl con aceite de oliva, con un poco de tomillo y ajo. Simplemente los voy a picar un poco para agregarlos a el master pionono. ¿Qué otras cosas van a estar dentro del pionono? Tengo lechuga capuchina, que ya la tengo picada en juliana, ideal porque va a dar ese crunchy, igual que el radicchio rosso que tengo acá. Y listo, arrancamos. Arranco con un poco de mayonesa, para ir cubriendo todo. No pongas mucha, solamente para humectar un poco, porque ya tiene todo bastante mayo. Con una cucharada le di a todo. Vamos entonces con el relleno. Tomates. Y el tomate le va a dar dulzor y le va a dar también algo bastante oleoso. Tiene el saborcito del ajo y del tomillo. Va a contrarrestar bastante porque la pasta de la pavita está tremenda, pero es una pasta. Entonces nosotros queremos que haya como sorpresitas en cada bocado de este pionono festivo, que es una fiesta. Y ahora vamos con el crunchy, con lo fresco, lechuga y radicchio. Voy con el radic. Queda nada más que enrollar y terminar y comer. Con cuidado que la masa es re blandita. Tarán, tarán. Listo. Bien ahí, bien gordito. Perfecto. Ahora, con cuidado lo pasamos a una fuente. Lo termino de embadurnar un poquito más con mayonesa. Termino con una maravillosa lluvia de eneldo picado. Y así termina. Mi nombre es Felicitas Pizarro. Recuerden que somos lo que comemos, lo que cocinamos. Hoy somos este maravilloso pionono agridulce para vos. Para más videos como estos, suscríbete a mi canal. Es gratis. Dale like, compartilo, déjame tus comentarios y contame qué recetas te gustaría ver.